Hoy tendremos la conferencia número 275 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Evidentemente hay muchas, pero hay algunas, para mí personalmente, muy lamentables. Pues damos inicio a esta conferencia con la sección tan habitual, primero de todo, de la creación de Dios. Y una vez más, con ese tipo de vídeo que nos gusta tanto y que tiene que ver con animales. Una vez más, animales que nos van a recordar lo que va a ser en un futuro la tierra con la recreación por parte de Dios, donde los animales ya no van a despedazarse unos a otros. Mirad este tigre que juega con un tipo de perro, una cierta raza que es el Jack Russell Terrier, y veáis, si os fijáis bien, veréis con qué alegría lo están haciendo, con qué naturalidad. Ahora esto parece un imposible, pues aún hay casos en que esto sucede. Ya habéis visto que jugó con el perrito, molestando todo el rato, parece ser al tigre, pero que no lo termina de molestar, porque el otro le sigue el juego. Y salvo un momento en que lo muerde, pero tampoco lo aprieta porque si no lo destrozaba al momento, sigue buscándolo después también el tigre al perro. En fin, una vez más, todo nos recuerda a cuándo va a ser ese momento en que podamos ver la recreación sobre la tierra después del milenio, cuando regresemos aquí después de estar en el cielo por 1000 años y el Señor recree otra vez la vida sobre este planeta, en el cual volverán a haber animales y en el cual vamos a disfrutar con los animales. Y ahora un apartado para arqueología muy interesante en este caso. Nueva tecnología puede leer un rollo del Mar Muerto, pero es más que esto, no es solo un rollo del Mar Muerto. Resulta que llegaron a encontrar en un arca de la parte del santuario de una sinagoga unos escritos, un papiro, de hace 2000 años, y hace ya bastantes años que se encontró, pero cuando se los cogió, debido al incendio que había habido en esa sinagoga, se deshacían. Los guardaron y con el paso de los años, a través de esta nueva tecnología, se puede llegar a leer qué había precisamente allí plasmado. Y lo curioso es que se ha encontrado este dato que realmente no tiene desperdicio. Mirad esto. La gran sorpresa para los arqueólogos fue el descubrimiento de que el texto es 100% idéntico a la versión del libro de Levítico que ha estado en uso durante siglos, manifestó el investigador Emmanuel Toth de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien participó en el estudio. De nuevo nos damos cuenta de la maravilla de cómo se ha preservado el texto tal cual fue redactado en un principio. Estos rollos dicen que son más antiguos incluso que los del Mar Muerto, y dicen exactamente lo mismo que los textos actuales. Una auténtica maravilla. Cierto es que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Pero desde luego da que pensar, sobre todo para esos críticos que dicen que todo se alteró, etcétera, etcétera. Pues no, señores, no siempre ha sido ese el caso. Y lo que hay alterado se conoce de sobras. Y ahora, Europa. Y en concreto, dos países de Europa, Suecia. El primero de ellos, un tiroteo en la ciudad sueca de Malmö deja varios heridos. Tras el ataque, al menos 4 personas han resultado así, heridas. Aún se desconoce exactamente todo el móvil del por qué sucedió así. Pero también en Francia ha pasado algo. 2 heridos por un tiroteo en un supermercado cerca de París.
Y lo curioso es que dicen que los disparos, el autor fue un hombre de 70 años. En fin, ya tenía antecedentes por violencia. Dicen que de momento se descartaba que fuera por un móvil yihadista. Pero ya veis que últimamente, con el terror que impera debido a la situación de atentados, ya todo se relaciona enseguida con ello. Pero aún hay casos en los cuales no se termina de saber el porqué. Quizás el tiempo irán aclarando algunas noticias al respecto, pero todo el mundo está con temor. Igual que el temor de la crisis, sigue siendo esa espada de Damocles que sigue colgando sobre toda la economía mundial. La deuda china se dispara y hace temer una crisis bancaria. Y hace tiempo que se está hablando de esa crisis que puede venir del todo. Pues bien, ya sabéis que China es vital en ese paso si realmente llega a producirse, porque toda la economía se va detrás. El Banco Popular en España reducirá su plantilla en hasta 3.000 empleados y cerrará 300 oficinas. Bueno, reestructuraciones que dicen que hacen, sobran oficinas, sobra personal, cada vez todo es más digital, por tanto sobra personal y en consecuencia despidos. Bajas incentivadas también, ya para irse a la jubilación más temprano de lo que tocaría, etcétera, etcétera. Pero todo esto, evidentemente, es por más situaciones que no solo por cuestiones digitales, también es por crisis en el Banco Popular. Draghi dice que hay demasiados bancos en Europa y por eso no son rentables. Cuidado porque ya nos lo está diciendo todo. Una vez más, esto se encara a fusionar más bancos, o algunos van a desaparecer y otros se van a fusionar. Una vez más, recordemos las citas de Lenguay de que se crearían grandes monopolios, que cada vez todo iría concentrado en más pocas manos. Y así está siendo. Y también, como no, en el tema de los bancos. Y ahora apartado para Cataluña. Prepara el nuevo documento de identidad de sus ciudadanos. El coste del nuevo documento rondaría los 9 millones de euros. Fijaos cómo, a pesar de tantas discusiones si Cataluña independiente, si no, todo sigue su proceso. En fin, tiempo al tiempo. Y ahora sí que entramos ya en ese apartado de noticias tan característica que es esas profecías que tienen que ver con Oriente Medio, que tienen que ver con Turquía, que tienen que ver con lo último que va a pasar en la tierra cuando Cristo regrese. Y toda esa situación previa que ya estamos viviendo hace unos años, vamos a analizarlo en el transcurso de esta semana lo que ha acontecido. Mueren al menos 5 trabajadores sanitarios en un ataque en el sur de Alepo. Esto ya es un continuo. Pero mirad esto. Estados Unidos despeja el camino para la venta de armas a Arabia Saudita por 1.150 millones de dólares. El Senado de Estados Unidos ha bloqueado la ley que se oponía a la venta de equipamiento militar al país de Oriente Medio. Una vez más, nos damos cuenta que sí, hay intereses en esas guerras, por supuesto, pero es que también, por otro lado, hay el propio interés armamentístico que deja unos dividendos realmente tremendos. ¿A costa de qué? Pues de la vida de las personas, por supuesto. Eso importa poco. Lo importante parece ser que es el dinero que se genera con eso y los fines que se pueden conseguir con esas guerras que han buscado. Mueren 25 civiles en un bombardeo de la coalición árabe en Yemen. Y una vez más, Yemen, la antigua Etiopía bíblica, aparece aquí, que aparecía en la profecía de Daniel. Pues ya veis recibiendo esos ataques, esas embestidas. Y en España se teme acciones del Estado Islámico en su reconquista de Al-Ándalus. ¿Sabéis? Al-Ándalus es lo que ahora es prácticamente conocido como Andalucía, el sur de España. Dicen que nuevos informes policiales detallan los cambios estratégicos del Estado Islámico que hacen temer ataques a España. O sea que alertas, como siempre, en continuo movimiento. Y otra masacre de niños bajo las bombas en Alepo, en Siria, y de momento se habían registrado 91 fallecidos. Pero eso no es todo. Una vez más el terror llega así. El Estado Islámico divulga un vídeo con la masacre a sangre fría de 50 chiitas. En la red circula un vídeo en el que se ve cómo el grupo terrorista realiza una ejecución masiva en una fosa común.
En fin, como siempre, ¿a qué más de terror? Al menos 13 muertos por doble atentado en afueras de Tikrit, en Irak. Ya veis, es un continuo en todos esos países. Ya van 165 muertos en el naufragio de una embarcación de inmigrantes en Egipto. Sí, esto no es directamente porque nadie le haya pegado un bombazo a la barca, pero sí porque huían de sus países a buscar lo mejor que podían llegar a encontrar en otro lugar, y en este caso no llegaron, y cada vez iban apareciendo más muertos. Bueno, algunos también dirán que allí en medio podían ir terroristas, etcétera, pero a pesar de todo ya sabemos que hay muchas personas que verdaderamente quieren buscarse una vida más digna y se la juegan, y ya veis incluso cómo llegan a terminar. Ataque suicida contra chiíes en Bagdad causa 7 muertos. Qué degoteo, ¿eh? Y mirad ahora esto, captan explosión de atentado terrorista en Siria. Resulta que hay un momento, como el que veis en esta imagen, en el cual, luego veremos el vídeo, irrumpe un chico, dicen joven, de unos 15 años aproximadamente, y pasa por allí, y al grito de Alá es grande, ¡boom!, se hace explotar en medio de esa reunión. Si queréis, mirad la escena. Y esto os lo muestro por un motivo. Qué fácil es pasar de estar tranquilito, cómodo, agradable, en un momento o morirte o quedar hecho una pena. Estas situaciones están ocurriendo, ya lo veis, a diario. Y claro, hasta que uno no ve algo así, no se da cuenta de la magnitud de lo que realmente significa esto. Y esto, de paso, debe servir para hacer pensar a las personas. Aunque sepamos que Jesús vuelve en 2031, ¿debemos prepararnos para ese momento? Sí, claro que sí. Pero ¿y ahora? ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios? ¿Sabemos si vamos a vivir unos segundos más de vida? ¿Verdad que no lo sabemos? Pues eso quiere decir que debemos prepararnos ya desde este mismo momento para cambiar en nosotros lo que hay que cambiar. Y eso sí, mientras Dios nos permita la vida, dar el mensaje para que las personas se preparen para ese momento. Estando en vida o después de haber llegado a través de la muerte cuando haya la resurrección, pero para que puedan ser salvos. Evidentemente no sirve eso de que, es que si faltan 14 años y algo, nadie hará caso y nadie se va a preparar hasta el último momento. Quien piensa así, desde luego, está fuera de sintonía con Dios de un modo total. Detenidos 2 marroquíes por vinculación al Estado Islámico. Uno de ellos intentó ir a Siria. ¿Y esto? En España. El ejército argelino mata a 2 yihadistas cerca de Argel. Mirad lo que antes habíamos hablado en anteriores conferencias, como el yihadismo quiere ir minando también los países del Magreb, del norte de África, que son también de creencia islámica, pero que están intentando también ir ocupando cada vez más. ¿Para qué? Para tener un paso más accesible en cuestiones de ir hacia Europa. Bueno, al menos esto es lo que se comenta, ¿no? Ya sabemos que hay muchas más cosas por detrás. En Irak, un ataque suicida en Bagdad deja varios muertos y heridos. 9 muertos, decenas de heridos. Ya veis el humo de las explosiones, como siempre, fatídico. Y ahora un breve apartado para paz y seguridad en esto. Y tiene que ver precisamente con Bashar al-Assad, el presidente de Siria, donde en una entrevista habla y ciertamente dice algo muy interesante. Es otra perspectiva totalmente distinta de lo que nos dicen los medios occidentales. Yo no diré ni una cosa ni otra, pero mirad cómo en sus palabras, no sé si consciente o inconscientemente, y supongo que será inconscientemente, cita paz y seguridad. Y fijaos en qué contexto. Una vez más recordemos el texto bíblico, ¿eh? Cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que viene. Vamos a ver. Pues ya habéis visto, da toda una explicación al respecto, pero allí en medio, paz y seguridad. Y ahora una noticia para África, el Congo en concreto. Baño de sangre en la capital del Congo. El gigante de África se asoma al abismo. Las autoridades reprimieron una manifestación de protesta contra las maniobras del presidente Joseph Kabila para mantenerse en el poder. Han muerto entre 20 y 50 personas según la ONU. Una vez más,
muertos a montones. ¿Por qué? Ya se sabe, esos intereses que hay en esos países africanos donde quien está en el poder lo quieren seguir manteniendo y pasa lo que pasa. Como siempre, por detrás, grandes intereses económicos. Y bien, después de este rápido repaso a ese tipo de noticias sobre Oriente Medio y algo más, como en este caso África, en la parte del Congo, vamos a entrar en ciencia y tecnología. Y la profecía también nos hablaba de ese aumento, ¿verdad? Pues mirad ahora esto. Increíble, joven crea accidentalmente batería que puede durar 400 años. Bueno, solo con que durara 14 años ya sería suficiente, ¿no? Pero bien, ya lo veis, hasta qué punto la ciencia sigue avanzando. Y además parece ser que lo encontró de un modo bastante en plan sorpresa, sin terminar de buscar del todo esto. Pero, en fin, todo puede seguir cambiando y mucho en la tecnología. Mirad si no. El primer tren de pasajeros impulsado por pila de hidrógeno. Puede alcanzar los 140 km por hora y tiene una autonomía de entre 600 y 800 kilómetros. Entrará en funcionamiento en diciembre de 2018, pero en otoño de 2017 se realizarán las primeras pruebas. Es un vehículo que produce poco ruido y que solo emite vapor de agua. Y ya veis, no va conectado por ningún cable eléctrico, ¿eh? Bueno, pues esto en Alemania. Y atención a esto. Inventan un dispositivo que permite silenciar la vida cotidiana. Una empresa de Estados Unidos ha elaborado un dispositivo capaz de absorber vibraciones, disminuir ruidos y crear una zona privada y silenciosa de manera muy simple. Y vamos a ver un poco en qué consiste. La compañía estadounidense Celestial Tribe ha elaborado un dispositivo que puede ayudar a huir de los ruidos de la vida cotidiana. El artefacto, llamado Muzo, absorbe todo tipo de vibraciones y ruidos, al mismo tiempo que crea una atmósfera particular en la que se puede descansar de todos los ruidos inoportunos y fastidiados de los cuales está llena la vida moderna, sostienen los creadores. La tecnología es muy simple. Solo se necesita sujetar el dispositivo a la pared u otra superficie plana, que será utilizada por el artefacto como una gran membrana para crear una esfera sonora en la que se bloquearán todos los ruidos externos. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver el vídeo, porque además por precio dicen que sale por unos $159, relativamente económico, ya veis el tamaño que ocupa puesto en una maleta. Y en este vídeo se nos explica más o menos cómo funciona, es bastante gráfico en imagen. Ya habéis visto qué invento, es espectacular. Lo que sí también es para plantearse si en vez de comprarse un aparatito de estos nos decidiéramos a ir a vivir al campo. Quizás la cosa ya no haría falta, ¿no? Pero el artilugio sirve básicamente para eso, para ruidos que te ponen de los nervios. Pero ¿no es más fácil hacer caso a Dios e intentar ir a vivir al campo? Si no se puede, bueno, no se puede, pero al menos pedirle a Dios que haga todo lo posible para que nos lleve allí. Y nosotros poner de nuestra parte, y si Dios quiere, ya dará los condicionamientos para que pueda producirse. Y en vez de estar con un aparatito así, que debes depender de él para aislarte de ruidos, ¿no es mejor oír los ruidos, entre comillas, de los pajaritos? Qué diferencia, ¿no? Pero en fin, eso es la modernidad, entre comillas. Y mirad esto. Robots armados empiezan a patrullar en uno de los mayores aeropuertos de China. Ya veis, esto que parece un mega huevo es algo que va con ese aparatito que ayuda a pegar descargas eléctricas. Y dicen que servirá para buscar explosivos, armas y estupefacientes. Su precio, 13.300 euros. Evidentemente, al cabo de poco tiempo ya han amortizado según quién de personal, ¿verdad? Pues bueno, ya veis lo que íbamos diciendo, los robots cada vez llegando a ese punto en el cual tendrán una conexión realmente íntima con los humanos y a veces, cuidado, puede llegar a ser hasta peligrosa, pero para muchos será una seguridad. Hablando de seguridad, Latinoamérica, en concreto México. El Santo Padre expresa su dolor por los 2 sacerdotes asesinados en México. En una carta, Francisco señala que fueron víctimas de una violencia inexcusable. Ya veis, también no solo mueren protestantes,
también mueren sacerdotes católicos. Lo curioso es que ahora en esto sí que se manifiesta, en cambio cuando sucede con protestantes no dice ni mu. Curioso, pero desde luego es deplorable, porque tener que matar a alguien, esto nunca está bien, crean en lo que crean, por supuesto. Y mirad, encuentran a un sacerdote secuestrado, entre comillas, entrando y saliendo de un hotel con un menor. Unos días antes habían dicho que había desaparecido, que había sido secuestrado, y después en una cámara de videovigilancia de un hotel resulta que lo ven con un jovencillo de unos 16 años. Esto es raro, pero es que aconteció algo aún más raro después. Hallan el cadáver del sacerdote que entró en un hotel con un menor en Michoacán. El cuerpo del párroco José Alfredo López Guillén ha sido encontrado en una carretera en el mismo estado en el que fue secuestrado hace una semana. ¿Qué fue esto? Pues supongo que las investigaciones aclararán el tema, o no. Pero primero así, lo desaparece, secuestrado, después lo encuentran que va con un menor y después asesinado de balazos en el estómago, si no recuerdo mal, para hacerlo callar. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero esta es la situación que hay en México, al menos en esa zona. Hallan 6 cadáveres detrás de una clínica en Mazatlán. Los cuerpos atados de pies y manos con una cinta han sido encontrados detrás de la Clínica del Mar en la colonia Adolfo López Mateos. Ya veis que la violencia es exacerbada y en muchos casos, ¿debido a qué? También a drogas. Hablando de drogas, y diréis, no tiene nada que ver, bueno, ya lo veremos. Colombia. Colombia y las FARC firman la paz. Hay una guerra menos en el mundo. Y ese gesto que se hizo se tiene que refrendar por una votación popular, si no recuerdo mal, este fin de semana, en el que la gente podrá decir sí o no a esto. Pero de momento ya todo se ha preparado. Ya veis la puesta en escena, una vez más, todos con camisas blancas, pureza, paz, y llegan a ese acuerdo. Y mirad qué extraemos de aquí. Puede que no estemos de acuerdo del modelo económico que queremos para Colombia, pero como dije en La Habana, defenderé su derecho a expresarlo, aseguró el mandatario. El perdón no solo libera al perdonado, sino al que perdona, añadió Santos, en referencia a un proceso de paz que honra a las víctimas y sobre el que instó la participación ciudadana en el próximo plebiscito. Con su voto cada colombiano tendrá el poder de salvar vidas, zanjó. Los colombianos escogerán entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz. Yo prefiero una paz imperfecta que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dijo el presidente antes de agradecer a la comunidad internacional, incluyendo específicamente a Cuba, Estados Unidos, la ONU y Ban Ki-moon y el Papa Francisco. Al terminar este conflicto termina el último y el más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, dijo el presidente. La paz de Colombia es la paz del continente. Hay una guerra menos en el mundo, y es la de Colombia. Bueno, pues una vez más, ahora parece ser que todo va a terminar así de bien. El Vaticano ha presionado mucho para conseguir eso, aparte de los otros que habéis visto, pero evidentemente quien movía los hilos era el Vaticano, porque los jesuitas crearon las FARC, y por otro lado ahora interesa que cesen. Y ya sabéis, como escribe Eric John Phelps, en su libro Vatican Assassins, destapa todo el intrínculis sobre droga que posee el Vaticano y que mueve tantos millones. Claro, esto mucha gente lo desconoce, pues os recomiendo ese libro. Está solo en inglés, que yo sepa, pero da unos datos y a veces se pueden encontrar traducciones, al menos parciales por internet, donde se muestran cómo eso no es ciencia ficción. Y ahora algunos periodistas hablan incluso de si realmente al hacer esto, este pacto de paz en Colombia, van a conseguir que el narcotráfico sea narcopaís. Esto es lo que están diciendo algunos. Veremos, el tiempo lo dirá. Pero cuando el Vaticano mueve bazas, por algo es, eso está claro. Y mientras tanto, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ¿qué ha sucedido? Pues como era de esperar, más cosas que tienen que ver con esa situación de moral un poco especial. Una mujer pide por primera vez a un tribunal de Emiratos Árabes poder cambiar de sexo. Y tiene 29 años.
Pues mirad, dicen que la nueva ley de responsabilidad médica, aprobada el mes pasado, permite la operación de reasignación de sexo en el país. Y esto es, miradlo bien, Emiratos Árabes. Va cambiando todo, poco a poco. Una pareja hace historia al ser el primer hombre y la primera mujer transexuales en tener un hijo en Ecuador. Fernando y Diane son la primera pareja de transexuales que han tenido un hijo en Ecuador. Él ha estado embarazado durante 9 meses. El nacimiento ha sido posible porque ambos conservaban sus órganos de nacimiento. Yo no sé el niño cuando nazca cómo dirá papá y mamá en este caso, no lo sé. Pero desde luego es para pensar, hasta qué punto se está llegando. Y mirad esto. Está en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español automáticamente. Y tiene que ver, pues, con una acción internacional en el cual la ONU tiene muchísimo que ver. ¿Y de qué se trata? Pues ha habido un tipo de encuentro, de reunión, entre el vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos, católico, recordemos eso, el que se emocionó cuando llegó el Papa, decían, y lo vimos en imágenes, cuando analizamos esa temática de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Estaba también el presidente del primer ministro de Chile y Noruega, que todos juntos y más personas iban a hacer algo, y era encontrar una vez más el tema LGBT para que todo se fuera arreglando a nivel mundial, para que no hubiesen discriminaciones, no hubiesen problemas de nada. Pues era de esperar. Desde la ONU se está trabajando para esto. Y ya veis, Joe Biden, también Michelle Bachelet de Chile, también el primer ministro de Noruega, también Ban Ki-moon, también. Bueno, pues prácticamente ya veis quién está moviendo las cosas en este caso. ¿Y todo para esto? Pues evidentemente quieren cambiar el sistema donde no funciona a nivel mundial en lo que ellos creen que es justo, que es pertinente. Bueno, pues no os extrañe cuando mostramos imágenes de Sodoma y Gomorra que todo acabará así, y vamos a ver cómo dentro de pocos años el mundo volverá a acabar así. Estábamos avisados por el mismo Jesús y no hacemos caso. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero mirad este otro artículo. Desde la Coordinadora Nacional Pro Familia, en Estados Unidos, aparece esto: destacada investigadora de psicología desmiente el mito de se nace gay. La doctora Lisa Diamond, coeditora en jefe del Manual de Sexualidad y Psicología de la Asociación Estadounidense de Psicología y uno de sus miembros más respetados, dice que la orientación sexual no es inmutable. Una connotada investigadora de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, y activista lesbiana, ella, ha reconocido que los homosexuales no nacen gays. La doctora Lisa Diamond, coeditora en jefe del Manual de Sexualidad y Psicología de la APA y una de los miembros más respetados de la APA, sostiene que la orientación sexual es fluida y no es inmutable. Como psicóloga, resume los capítulos de la doctora Diamond, a la doctora Laura Hines, en el manual de la APA, así como su libro y conferencias de YouTube, La batalla por desmentir la idea de que se nace gay y no se puede cambiar, ya terminó. Y la doctora Diamond insta a los activistas LGBT a parar de promover ese mito. Contrariamente al argumento típico de que los homosexuales son homosexuales de nacimiento, como esa es su identidad y no se puede cambiar, la APA reconoció oficialmente el cambio de orientación sexual en 2011. La doctora Diamond resumió las conclusiones pertinentes en una conferencia a la Universidad de Cornell en 2013, que indica que una profunda investigación ha establecido que la orientación sexual, incluyendo la atracción, el comportamiento y la identidad propia, es fluida tanto para adolescentes como para adultos y para ambos sexos. Esto va en contra de las leyes recientes promovidas por activistas gays y aprobadas en varios estados, prohibiendo la terapia de reorientación sexual, que busca ayudar a cambiar a los pacientes que sienten atracción por el mismo sexo.
La mencionada justificación de las leyes contra terapias de reorientación sexual es que cualquier persona que experimenta atracción hacia su mismo sexo no solo es gay y nació gay, sino que su homosexualidad es inmutable, y entonces se argumenta que la terapia de reorientación sexual no solo es infructuosa, sino cruel. El argumento continúa: no puedes cambiar lo que eres. Además, muchos activistas homosexuales llaman a la orientación sexual el tema de los derechos civiles de nuestro tiempo y similar a la raza. Sin embargo, la doctora Diamond y la APA refutan este argumento. Y lo dice alguien tan destacada como ella, que además es lesbiana. Pero los estudios son claros. En fin, ¿esto cambia la orientación de la ONU? Ya veis que no. Es curioso, ¿eh? Porque pueden haber muchos argumentos, pero no importan. Cuando hay una agenda marcada, se van a cumplir porque es lo que quieren. Y evidentemente a Satanás le interesa de lleno. Y ahora cambiamos de tercio para accidentes. Un helicóptero del ministro de Situaciones de Emergencia ruso se estrella cerca de Moscú. 3 muertos. Al menos 17 muertos, 5 de ellos niños, al naufragar un bote en el sur de Bangladesh. Iban unas 60 personas a bordo. Parece ser que después aún aparecieron más cuerpos. 5 muertos al desplomarse un ascensor en Moscú desde la planta 19. Debe ser horrible estas cosas, ¿eh? Incendios. En Rusia mueren 8 bomberos en un gran incendio en Moscú. Y ahora, cambio climático, que tiene que ver, como siempre, con Laudato Si, porque son los que están moviendo toda la situación. Los expertos alertan de que las temperaturas pueden subir entre 3 y 7 grados en el futuro. ¿Y cómo lo consiguen desvelar todo esto? Pues bueno, a través de unos cálculos que ellos hacen y basándose en unas estadísticas de hace 20.000 años, mirando datos, cuando ya os podéis imaginar cómo estaba el planeta en ese tiempo, cuando hace 6.000 años que Dios crea la vida sobre él. En fin, bueno, pues ahí quedan los datos. ¿Y todo esto para qué sirve? Para que la gente se siga mentalizando en que hay que hacer unos cambios. Y esos cambios vienen refrendados por la encíclica del Papa Laudato Si, que se va a querer imponer, y ya lo están haciendo, a nivel mundial. Y allí, ¿qué hay dentro? Recordadlo, la imposición del domingo para todo el mundo, para arreglar todo el problema. Impresionante. Y estaba profetizado, ¿eh? Y hablando de ellos, hablando del Vaticano, vamos por varias partes. Empezamos por ecumenismo. Ceremonia final en Asís. No hemos rezado unos contra los otros, pero unos por los otros. El Papa Francisco presidió la ceremonia, encienden 2 candelabros y firman un llamado de paz. Y mirad qué extraemos de aquí. Allí se mantuvo un minuto de silencio por las víctimas de las guerras, del terrorismo y de la violencia. Se entregó un mensaje de paz que fue llevado por los niños a los presentes. Se encendió también un candelabro de la paz. El Papa lo hizo con la primera vela, después fue el rabino Brodman, la tercera la encendió el patriarca ecuménico Bartolomé I, a continuación lo hizo el jeque Abbas Schuman de la Universidad Al-Azhar, y así sucesivamente los diversos líderes que después firmaron uno a uno un llamado de la paz. No tenemos armas, dijo el Papa Francisco con tono sereno, creemos en cambio en la fuerza suave y humilde de la oración. Y precisó, en esta jornada, la sed de paz se volvió invocación a Dios para que cesen las guerras, el terrorismo y las violencias. Señaló que si bien diversas son nuestras tradiciones religiosas, las diferencias no son para nosotros motivo de conflicto, de polémica o de fría separación. Y añadió que hoy no hemos rezado unos contra los otros, como lamentablemente a veces sucedió en la historia. Sin sincretismos y sin relativismos, hemos en cambio rezado unos al lado de los otros, unos por los otros. Ecumenismo total, ya lo veis. Y sigue diciendo, allí las intervenciones fueron varias. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, señaló que debemos ser capaces de interrogarnos donde quizás nos hemos equivocado, porque nacieron fundamentalismos que amenazan el diálogo con los otros,
pero también el diálogo en el interior de cada uno de nosotros. Y concluyó: tenemos que ser capaces de aislarlos, de purificarlos, a la luz de nuestras creencias, de transformarlos en riqueza para todos. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, consideró que este evento de oración, de concordia y de paz es una respuesta a un mundo entristecido por tantas guerras que muchas veces, de modo blasfemo y satánico, agitan estandartes religiosos. Pues ya lo veis, se está utilizando las guerras que hay, originadas por quien ya sabéis, para que ahora todos quieran ese paraguas de la paz, que evidentemente quien no lo quiere, y sirva para que todas las religiones se unan en ese camino. Todo provocado para generar un ecumenismo de la nada. Jugada maestra diabólica, y ya veis qué personajes intervienen en todo esto. Conmovedor también el testimonio de un rabino de Israel, David Brudman, preso en Auschwitz cuando tenía 7 años, así como la líder musulmán Din, que explicó que su religión quiere ser de paz para el mundo, o la líder budista japonés Koei Morikawa. Ya lo veis, aquí entran todos. ¿Y quién se puede negar a estar de acuerdo con la paz? Qué bien están jugando sus bazas. Luego veremos más noticias relacionadas con estas situaciones y veréis cómo la trampa perfecta se está poniendo a la perfección. ¿Cómo no? El Papa en Asís, en el Tengo sed de Jesús, la voz de los que sufren la guerra, de las víctimas de los conflictos a los niños a quienes se privó de ver la luz de este mundo. Y como era de esperar, el Papa nos termina diciendo esto: que el Señor nos conceda, como a María junto a la cruz, estar unidos a Él y cerca del que sufre, acercándonos a cuantos hoy viven como crucificados y recibiendo la fuerza para amar del Señor crucificado y resucitado. Crecerá aún más la armonía y la comunión entre nosotros. Él es nuestra paz, Él que ha venido a anunciar la paz a los de cerca y a los de lejos. Y va citando textos bíblicos. Que nos guarde a todos en el amor y nos reúna en la unidad, para que lleguemos a ser lo que Él desea, que todos sean uno. Juan 17, 21. Uno, todos juntos, en la mentira, no en la verdad. Y en la verdad se puede ser uno, pero en la mentira, en el engaño, ¿se puede ser uno? ¿En el montaje se puede ser uno? Pues da que pensar, ¿eh? Pero ya veis que ante el mundo este argumento cuela prácticamente a la perfección, seas de la religión que seas, o si no tienes ninguna creencia. Todos que se porten bien, que se lleven bien, que vayan imponiendo lo que alguien quiere, eso sí. Y como lo van a vender como tan bueno, quien se niegue a ello, ya sabéis lo que le espera. Y ya veremos qué es. En Asís también una vela encendida por cada país en conflicto. Cada religión rezó en un lugar diverso. La ceremonia ecuménica fue en la Basílica Inferior de San Francisco, en la inferior. Después del almuerzo, al inicio de la tarde, los representantes de las diversas religiones reunidos en Asís, judíos, musulmanes y de religiones orientales, rezaron al mismo tiempo, pero en lugares diversos. Los cristianos se reunieron en la Basílica Inferior de San Francisco, cerca de la tumba del santo, para una oración ecuménica, en la cual fueron nombrados todos los países en conflicto, y por cada uno de ellos fue encendida una vela. Entre las casi 30 encendidas, figuraron guerras como la de Siria o Irak, pero también lugares en donde hay violencia, como en México debido al narcotráfico, y en Venezuela por la crisis política. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, señaló en su meditación la necesidad de escuchar el grito de Dios hacia la humanidad y escuchar el grito de nuestro prójimo. ¿Qué palabra de paz podemos ofrecer al otro, al diverso, al lejano, al desconocido, si aquella palabra de paz no será una real experiencia de comunión con la luz radiosa de la mañana? Dijo. Y señaló la necesidad de convertirnos, la capacidad de cambiar ruta, que no puede haber conversión si no se escucha, y de la necesidad de que el testimonio cristiano sea profético, y para ello debe realizarse en comunión. Con lo cual, si en algo de esto discrepas, tú no estarás en comunión,
y todo lo que aquí dice vas a ser contrario. Vas a ser un problema para la paz mundial, entonces, aunque tú no motives guerras ni hagas cosas raras, vas a ser un problema. Y el problema habrá que solucionarlo de algún modo, ¿eh? Mientras tanto, en Líbano, líderes religiosos adhieren a la jornada de oración por la paz. El encuentro fue celebrado en el Santuario Mariano de Arisa, donde todos los años cristianos y musulmanes celebran la festividad de la Anunciación. Ya veis qué estatua tan colosal aquí y de quién. Altos representantes de 16 comunidades religiosas cristianas, musulmanas y drusas han participado ayer martes en el Líbano a la jornada de oración y reflexión común, adhiriendo al llamamiento lanzado por el Papa Francisco en concomitancia con la jornada Sed de Paz que tuvo lugar en Asís. Y esto está lejos de Asís, ya lo veis, es el Líbano. La ceremonia del Líbano, informó la agencia Fides, fue organizada con la colaboración activa de la Comisión Eclesial para la Justicia y la Paz y se llevó a cabo al pie de la estatua de la Virgen María, en el Santuario Mariano de Arisa, donde todos los años se celebra el 25 de marzo la festividad de la Anunciación, tanto los cristianos como los musulmanes. ¿Qué? ¿Quién va a ser el foco de unión, el centro de unión entre cristianos y musulmanes? Yo diría entre católicos, ortodoxos y demás, y musulmanes. Pues el papel que se le da a la Virgen María. Evidentemente, cuando el Vaticano escribió el Corán, lo hizo muy bien, porque ya habían dado esa relevancia a la Virgen María, y que claro, en esa religión que se iba a generar, estarían plenamente en esa creencia. Y con el paso de los años, ¿para qué serviría? Pues ya lo veis, el terreno preparado para el ecumenismo entre ellos, a través del papel de la Virgen. Las intervenciones breves, como la del patriarca maronita Bekara Boutros Rai, y las invocaciones de paz, se han ido intercalando con cantos a la Virgen María e himnos bizantinos. Un coro islámico, informa la prensa libanesa, ha interpretado un himno a María tomado del repertorio popular maronita. Los líderes de las iglesias y comunidades religiosas, incluidos el sheikh Ahmad Abdel Amir Kabalan y el representante druso Sami Abul Mouna, al final de la ceremonia han recitado juntos una oración común por la paz. Bueno, pues ya lo veis, todos ecuménicos bajo el mismo paraguas. Al-Azhar planea una cumbre interreligiosa de paz con el Vaticano. Lo indicó Abbas Schuman, el delegado para el diálogo interreligioso de la Universidad Islámica con sede en El Cairo. Ya veis, no es el Vaticano el que va allí o a pedirlo, sino que es al revés. Qué bien juegan sus bazas, ¿eh? Cómo están llevando a todos a lo que ellos quieren. El Papa a los familiares de las víctimas del terrorismo en Niza: respondan al odio con el amor de Dios. El Santo Padre les recibió en el Vaticano y les señaló que se responde con la obra de Dios, que es el perdón y el respeto. Y mirad esto. La tragedia experimentada por la ciudad de Niza ha suscitado por todas partes hermosas iniciativas de solidaridad y apoyo. Doy las gracias a todos aquellos que, en ese momento, han llevado ayuda a las víctimas, o aún hoy y durante mucho tiempo probablemente, se dedicarán a apoyar y ayudar a las familias. Veo a la comunidad católica y a su obispo, Monseñor André Marceau, pero también a los servicios de asistencia y a las asociaciones, en particular la asociación Los Alpes Marítimos Fraternidad, aquí presente, que reúne a representantes de todas las confesiones religiosas. Esto es un hermoso signo de esperanza. Y estoy encantado de ver que las relaciones interreligiosas en vuestra casa están vivas, lo que solo puede ayudar a curar las heridas de estos eventos dramáticos. De hecho, el establecimiento de un diálogo sincero y las relaciones de hermandad entre todas las personas, especialmente entre aquellos que confiesan al Dios único y misericordioso, es una prioridad urgente que las autoridades, tanto políticas como religiosas, deben tratar de promover y que todo el mundo está llamado a utilizar a su alrededor. ¿Para qué están sirviendo estos atentados que están pasando en otros lugares distantes de las zonas en guerra? ¿Ya lo veis? Para el ecumenismo. ¿Creéis que pasan porque sí? Pues ya va siendo hora de que despertemos.
Francisco recibió a líderes judíos en el Vaticano. Que tengan un buen y dulce año. ¿Por qué dice esto? Pues ya sabéis que ahora empezará el año judío. Las raíces del cristianismo son judías. Si un cristiano fuese antisemita, estaría yendo en contra de sus propias raíces. Por eso un cristiano no puede ser antisemita, expresó el Papa Francisco a la comitiva de líderes del Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano. Fijaos que no dice judíos, sino antisemitas. Están mezclando ser semita con ser judío, como si ser semita solo fuera ser judío. Cuidado, y toda la gente de los países del Magreb y demás que también tienen orígenes semitas o de Irán, Irak, ¿qué pasa con ellos? Y no son judíos. Mirad cómo se está jugando con el término de palabras. Y esto no es adecuado, debemos saber diferenciar cada cosa, porque nos están colando goles por donde quieren. Mirad qué más nos dice. Francisco, quien recibió una tradicional torta de miel, leikaj, de manos del presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, se refirió a la situación de fundamentalismo que aqueja el mundo hoy. El fundamentalismo es el enemigo del diálogo y a su vez al fundamentalismo se le combate con más diálogo, y puso como ejemplo la experiencia de convivencia que se vive en la Argentina. Mirad qué curioso, están poniendo de ejemplo a Argentina. En tanto, Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano y representante del Congreso Judío Mundial ante la Santa Sede, expresó: ante el inicio de un nuevo año, renovamos nuestro compromiso de trabajar aún más unidos para alcanzar la paz. Qué palabras tan maravillosas, ¿eh? Los judíos, evidentemente sionistas, trabajando en conjunción de paz plena con el Vaticano. Y van incluso al mismo Vaticano. Ya empieza a hacer pensar todo esto, ¿no? Aún no nos damos cuenta de la jugada maestra en la cual todos van a estar unidos para poder dejar el paso perfecto para el papado estar en Jerusalén. ¿Aún no percibimos eso? Pues aún percibiremos más cosas y algunos lo tendrán que percibir a base de verlo, porque antes parece ser que no se quieren enterar. Pero todo se está dando como estaba previsto. Bueno, tiempo al tiempo. Sabemos que los líderes religiosos no pueden alcanzar la paz por sí mismos, pero estamos convencidos de que pueden hacer una importante contribución en ese sentido. Una vez más, el Papa Francisco sorprendió con afecto a sus hermanos judíos, como él mismo suele llamarlos, comentó Epelman. Finalmente, Francisco se despidió pidiendo que no dejen de rezar por él. Yo rezo por ustedes y sé que muchos judíos y muchos musulmanes también rezan por mí. En fin, era de esperar que concluyera con unas palabritas así, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo? Ecumenismo absoluto. A eso van y eso van a conseguir. Otro apartado, contradicción papal. ¿A qué me refiero? Ahora lo veréis. En el texto completo de la catequesis del Papa en la audiencia del 21 de septiembre de 2016, el perdón manifiesta la gratuidad del amor con el cual Dios nos ha amado primero. Y mirad qué extraemos. Para comprender bien esta expresión, podemos confrontarla con aquella paralela del Evangelio de Mateo, donde Jesús dice: por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. En el llamado discurso de la montaña, que inicia con las bienaventuranzas, el Señor enseña que la perfección consiste en el amor, cumplimiento de todos los preceptos de la ley. Pues ahora, a ver si esto no es una contradicción, porque ellos no están cumpliendo todos los preceptos de la ley. ¿Dónde está su amor entonces? Se llenan la boca de amor y ellos mismos dicen en qué consiste ese amor, que es el cumplimiento de todos los preceptos de la ley, y ellos suprimen lo que suprimen de la ley de Dios. Y la cambian. Suprimen la adoración a imágenes, segundo mandamiento, borrado. Les quedan 9. Uy, no podemos decir que tenemos 9 mandamientos, son 10. Pues nada, dividimos el último en no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás el resto de las otras cosas. Ya tenemos 10.
Pero por si fuera poco, suprimen el santificar el sábado por la observación de las fiestas, especialmente, como no, el domingo. ¿Dónde está el amor? ¿Aún no queréis pensar los católicos que estáis cumpliendo unos mandamientos que no son los auténticos de Dios? ¿Que hay alteraciones? Pues si os dais cuenta, debéis cambiar, porque no valdrá excusa ante Dios de seguir diciendo, no, yo creía que era esto. No, sabemos la verdad, pues hemos de cambiar, porque ante Dios no vamos a tener excusas. Que es duro, es difícil, porque llevamos una vida de... Sí, pero hay que cambiar. Y ante Dios, recordemos, no habrá excusa que valga. ¿Queremos ser salvos o queremos la tradición? Planteároslo. Próximo viaje papal. El Papa Francisco confirma su primera visita a Chile, con lo cual, señores chilenos, ya os podéis ir preparando, pero evidentemente no va a ser lo único, porque en esa misma visita irá a Argentina y Uruguay. Dicen que se desconoce la fecha exacta aún, pero bien, ya está anunciado. Argentina, Chile, Uruguay. Y recordemos, alguien dijo que podría ser que se anunciara en esa visita o después de esa visita que el Papa cesa también y pasa a ser un emérito como Benedicto XVI. ¿Se va a producir esto? Ya veremos, porque él ya lo ha dejado ir en más de una ocasión, que su pontificado se acortaría, que lo más seguro es que no llegaría al fin de sus días como Papa en función. ¿Será así? Pues estemos pendientes, ¿Y por qué digo esto? Sobre todo por los que dicen que este era el último Papa. Una vez más, mirad bien las profecías, por favor. Apartado para la ONU. La Santa Sede adhiere a la Convención ONU contra la corrupción. Entra en vigor para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano el próximo 19 de octubre. Medidas contra la corrupción a nivel económico y demás. Y una vez más, la ONU, que se muestra en posiciones tan contrarias en según qué al Vaticano, y unidos de la mano se los ve por el jardín. La parábola del rico y Lázaro. Mirad bien esto, y especialmente por las palabras del Papa en este caso, que son sumamente aclaratorias, porque parece ser que ni los propios católicos terminan de entender la creencia católica, es curioso. En el texto de la homilía del Papa Francisco en el Jubileo de los Catequistas, advierte de la enfermedad de la indiferencia. El Santo Padre señala que los pobres, que no son un apéndice del Evangelio, sino una página central, siempre abierta ante nosotros. Y hablando de toda esta situación, hace referencia a lo que ahora veis aquí. El Evangelio de este domingo nos ayuda a entender qué significa amar, sobre todo a evitar algunos peligros. En la parábola se habla de un hombre rico que no se fija en Lázaro, un pobre que estaba echado a su puerta. Y cita Lucas 16. ¿Os habéis fijado lo que dice el Papa? Él mismo dice claramente que el rico y Lázaro, ese relato es una parábola, no un hecho en concreto, plenamente cierto, sino una parábola. Y digo esto porque hay muchos católicos que creen que basándonos en ese texto pueden definir que existe un infierno. Ya, desde hace muchos años. Si el Papa mismo lo está diciendo a los católicos, es una parábola, y es evidente que es una parábola. Y es más, es una parábola que Jesús recoge ya de conceptos que había en el paganismo y que se había introducido entre el mundo judío. Sí, debéis indagar un poco, porque si creéis que eso es una realidad, vais realmente equivocados. Y os puede hacer confundir plenamente y creer en que existe el infierno ya. Bueno, pues parábola. Hemos visto bien la parábola, ¿no? Pues hemos visto también ahora no solo la parábola, sino la palabra, que es parábola. Y es esto, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. Bueno, pues ¿hace falta alguna descripción más?
que es una parábola, en este caso le doy la razón al Papa. Sí, en este caso sí, es una parábola, no es un hecho cierto. Si no queréis creer eso, pues tendréis que escribir al Papa y decirle que está equivocado también, si sois católicos, ¿eh? Bien, apartado ahora para México también. El Papa Francisco reza por fin de la violencia en México, ya sabéis, por la situación que hay allí. Y mirad ahora el vídeo donde el Papa se expresa precisamente rezando por el fin de la violencia en ese lugar. Violencia de allí que ha afectado a sacerdotes y esto provoca que el Papa ore. ¿Y os habéis fijado que llevaba durante todo ese proceso? La cruz quebrada, la cruz partida, esa cruz satánica. Una vez más, recordadlo. Si no sabéis de qué va, mirad las primeras conferencias del Gran Engaño. Allí ya aparece esa cruz satánica y como un propio autor católico la describe, usada por los satanistas en el siglo VI y que el papado recogió y desde hace unos cuantos papas para acá la van llevando cada vez que es un acto que para ellos es realmente especial. Todo el mundo en pos de la bestia. Francisco y el presidente del Congo piden diálogo respetuoso e inclusivo para la estabilidad del país. Ya hemos visto antes cómo estaba el Congo, ¿no? El mandatario congoleño se ha reunido durante 20 minutos con el pontífice en el Vaticano. ¿De qué trataron? Bueno, pues ya os podéis imaginar, tiene que ver con la relación en ese país. Pero, ¿por qué van a ver al papado? Es de esperar. Estén en la situación que estén, todo el mundo irá en pos de la bestia, porque quien manda, manda. Hay otro próximo viaje papal, y que tiene que ver con el ecumenismo. El Cáucaso se prepara para recibir por segunda vez al Papa Francisco. Este viernes Francisco viaja a Georgia y Azerbaiyán, tras su viaje a Armenia el pasado mes de junio. Es lo que se conoce como la segunda etapa de ese viaje. Acompañarán al Santo Padre en el séquito, además de los habituales, mirad cuántos, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La presencia de ambos purpurados se enmarca en la importancia que tiene el viaje desde el punto de vista ecuménico, en el caso de Georgia, e interreligioso en el de Azerbaiyán. En Georgia la población católica es del 2,5% y en el Azerbaiyán del 0,01%. Evidentemente tampoco nos van a hablar de la importancia de los gasoductos, etcétera, etcétera. Pero eso sí, el ecumenismo va a estar por sus fueros. Posteriormente, en el Palacio del Patriarcado encontrará su santidad y beatitud Ilia II, católicos y patriarca de toda Georgia, para después reunirse y rezar con la comunidad asirio-caldea en la Iglesia Católica Caldea de San Simón Bar Sibae, donde rezará por la paz en Siria. Pues aparte del encuentro ecuménico, rezarán por la paz en Siria. Ya sabéis qué quiere decir eso, ¿no? Que se prepare Siria. Programa del viaje del Papa a Suecia. La visita tendrá lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre para la conmemoración común luterano-católica de la Reforma. O sea que si Lutero levantara la cabeza, pobrecito, se moría ipso facto de nuevo. Le daría un patatús tremendo. Con todo lo que había hecho él y todo lo que ahora está haciendo el luteranismo, ¡qué vergüenza! Evidentemente, los infiltrados han jugado muy bien y han hecho una labor estupenda para estar acercando a los luteranos y a muchos otros protestantes a los pies de Roma. 500 años de reforma que al final no van a servir de nada, sino todo lo contrario, van a generar un ecumenismo con una fuerza para ir contra el auténtico pueblo de Dios, de agárrate y no te menees. ¿Entendéis qué quiere decir eso? Que juntos van a hacer una fuerza tremenda para ir contra el pueblo de Dios. Y tenerlo claro, eso es profecía y se va a cumplir. Y mirad, hablando del protestantismo apóstata, ecumenismo. Vemos primero el artículo en inglés de Christian Today, vamos a verlo más o menos traducido al español. Millones de cristianos
se van a unir en oración por un avivamiento, un reavivamiento. Y, claro, era de esperar. Pueden ser millones de personas en 2017. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. Católicos, bautistas, pentecostales, coptos, metodistas, ortodoxos y miembros de iglesias libres se unirán bajo el paraguas del anglicanismo o la Iglesia anglicana, después de que los presidentes de las Iglesias Unidas en Inglaterra anunciaron el lunes que aceptar la invitación a rezar en los 10 días antes de Pentecostés del 2017. Queremos animar a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias de todas las tradiciones para asociarse en la oración de Kingdom Come en los días previos a Pentecostés 2017, dijeron los presidentes en un comunicado. No hay una receta acerca de cómo debemos orar. Esperamos que cada iglesia participará en una forma que sea auténtica para ellos y siempre que sea posible llevar a cabo tal con sus iglesias asociadas en su área. Ellos escribirán a sus iglesias que van desde adventistas del séptimo día a las iglesias copta ortodoxa para animarles a participar. O sea que también van a hacer un llamado a los adventistas del séptimo día. Yo ahora me pregunto, ¿reaccionarán de qué modo sus dirigentes? ¿Van a aceptar esta cuestión? ¿O os van a posicionar de un modo rotundo? Mucho va a depender de esto, ¿eh? Oramos al Padre para que su familia, llamados a ser uno en Cristo Jesús, pueda ver el derramamiento del Espíritu Santo para transformar muchas vidas y comunidades en nuestra tierra, dijeron. O sea que todos unidos podrán ver el derramamiento del Espíritu Santo y hacer un gran bien en la tierra. Entonces los adventistas, si no se unen, ¿qué estarán haciendo? ¿Os dais cuenta? Trampa perfecta, ¿eh? Como decía Elena White, al final todo el mundo se tendrá que posicionar, ¿eh? Después el obispo Eric Brown, el presidente pentecostal de CTE, dijo: lo que comenzó como un evento de COFE se perfila como un evento global. O sea, tremendo, ¿eh? El arzobispo de Canterbury, otros de los 6 presidentes de CTE, dijo que el movimiento de 2016 había sido profundamente conmovedor y agregó: al mirar hacia adelante, a 2017, existe un creciente deseo, tan hermoso como lo es notable, entre las personas de tantos valores nominales y las naciones, para orar juntos por más personas a conocer a Jesucristo. Pues bien, una vez más digo, ¿cómo reaccionará la Iglesia adventista ante esto? ¿Nadarán y guardarán la ropa? ¿Se van a mojar? ¿Van a posicionarse firmemente diciendo las cosas claras? Veremos. Oro para que los cristianos de todo el mundo digan que sí a este movimiento del Espíritu. Fijaos que para ellos es el movimiento del Espíritu Santo, ¿eh? Y que fueran uno solo en la oración. Se trata de pedir a Dios que nos llene de alegría fresca y confianza para ser los testigos de Jesucristo que estamos llamados a ser, como individuos y como iglesias, para que podamos compartir su amor que transforma la vida con los que nos rodean. Bueno, pues, una vez más, ¿cómo se posicionarán? De ahí va a depender el futuro de la propia Iglesia adventista, porque la apostasía omega va creciendo cada vez más. ¿Va a ser eso uno de los toques culminantes? Ya lo veremos. Mientras tanto, mirad, hablando de ese avivamiento o reavivamiento, sigue aún con más cosas, el falso reavivamiento. Ya mostramos algo de Gathering, y ahora aún hay más. Claro, todo esto tiene que ver con Billy Graham, etcétera, etcétera, pero hay alguien más por allí también, ya veremos. Hay todo un vídeo, vamos a ver qué vídeo han hecho tan espectacular para precisamente trabajar para la reunificación. Que todos seamos uno. Mirad qué mensaje, está subtitulado. Pues ya veis cómo se está trabajando para esa reunificación, ese reavivamiento que nos una a todos. Habéis visto una noticia anterior, ahora esta, en distintos lugares,
pero siempre buscando a los mismos, a todos. Realmente Ellen White lo escribió, tengamos eso presente. Antes del auténtico avivamiento del pueblo de Dios, habría el falso reavivamiento. Y así está siendo, ¿eh? Y vaya que sí está siendo. Y algunos aún dudan de que Ellen White fuera profeta. Pues lo llevan claro. Y por cierto, hablando sobre adventistas, al principio os decía que hay alguna noticia que para mí es realmente lamentable y tiene que ver precisamente con los adventistas. Es una noticia que está corriendo por muchos medios, difundiéndose. ¿Y en qué consisten? Pues mirad, primero de todo esta. Una demanda acusa a la Iglesia de nombrar director de Conquistadores a un pederasta. Conquistadores son unos grupos dentro de los niños de la Iglesia, de ciertos parámetros de edad pequeños, en los cuales hay unos monitores y se les hacen hacer actividades, etcétera, etcétera. Pues parece ser que se conocía ya sobre esta persona, su historial, etcétera, y lo que hicieron fue cambiarlo de lugar, en vez de decir hasta aquí has llegado, y una vez más un cierto proceder que da que pensar, porque a veces se actúa igual que el mismísimo Vaticano, que lamentable, ¿eh? Pero ha habido esta que ha colmado todo de todo. Allanaron una iglesia adventista por un mega contrabando, 6 detenidos. Y parece ser que tiene que ver también con la universidad argentina que hay allí, adventista. Bueno, sea como fuere, resulta que se habla de un contrabando de mercadería, de productos ilícitos que venían desde Estados Unidos, y que parece ser que algunos de los que trabajaban allí, no sé si directivos, parece ser que sí, se intentaron poner también otros productos por allí en medio para ellos, para su propio beneficio. Ahora todo esto está en investigación, con lo cual no se puede decir a ciencia cierta esto es así o no es así, aunque todo apunta a que sí, y la verdad es que después de recibir los testimonios de personas que habían trabajado en ese lugar y otras personas que habían estado estudiando en esos lugares, parece ser que les sorprende muy poco. Vaya fama, ¿eh? Una vez más, cada vez más cerca de ser tildados, como decía Ellen White, hermana de la caída Babilonia. Evidentemente no todos son así, eso está más que claro. Pero poco a poco se han ido permitiendo cosas que jamás se deberían haber permitido. Eso sí, ir contra los que dicen la verdad y denuncian las cosas es bastante más fácil, ¿eh? Qué lástima. Pues bien, mientras la situación de la Iglesia es la que es, de la Iglesia adventista, siguen pasando más cosas. Mientras en el esquema general de ese puzzle las piezas se van poniendo una tras otra. Ahora el apartado para Estados Unidos, tan vital en este último tiempo en la profecía bíblica. Decretan el estado de emergencia en Charlotte después de un mes de disturbios y un herido de bala. Así estuvieron varios días, después se levantó el estado de emergencia, parece ser, pero hay un malestar cada vez más grande por Estados Unidos, precisamente debido a estas situaciones policiales y que tienen que ver con la gente de raza negra también. Donald Trump recibe la protección de Dios para superar un ataque satánico concentrado. 2 pastores solicitan una bendición divina para que Trump pueda liderar Estados Unidos. Y bien, ahora vais a ver cosas aquí que desde luego no tienen desperdicio. Primero miremos el vídeo donde Trump está bajo ese ataque satánico concentrado y piden algo, esa oración sobre él, pero aparece alguien por allí. Fijaos bien, bien. Si os habéis fijado en esa oración de un pastor y una pastora también. Resulta de que le dan este tipo de bendición, por decirlo de algún modo, de protección. Pero aparece alguien en la imagen, sí, alguien que os habrá sonado porque se presentó también como candidato. Es este señor, el señor Ben Carson, adventista del séptimo día. Y él también tuvo unas palabras precisamente en ese encuentro. ¿Las queréis ver bien? Pues ahí las tenéis y leedlas bien. El señor Ben Carson no se le ocurre otra cosa que decir que Dios está precisamente llevando a Donald Trump y que Estados Unidos
es lo único que se interpone entre la paz y el desastre mundial, en definitiva. ¿Y que ha sido elegido, en definitiva, a quién? Donald Trump, por Dios, para salvar a la nación de los Estados Unidos y, en consecuencia, claro, al mundo. Hemos visto las noticias de antes sobre adventistas. Seguimos viendo a este señor diciendo barbaridades de la copa de un pino. Y resulta que los dirigentes de la Iglesia Adventista a nivel mundial no hacen nada para frenar esto. Señores, esto es apostasía omega, lo miréis como lo miréis. Y estaba profetizado que así sería, que la Iglesia iría de mal en peor, porque nada se cortaría, sino todo lo contrario. Eso sí, lo que se corta es los que dicen la verdad que tanto molesta. Eso sí, pues preparaos porque los juicios de Dios también van a caer. Y no solo para el mundo, también para los profesos adventistas, que por desgracia, en vez de abrazar la verdad y defenderla como es, ya les va bien todo como funciona. Qué lástima. Mientras tanto, han sucedido más cosas en Estados Unidos. Un inmigrante turco, supuesto autor del tiroteo que causó 5 muertos en Estados Unidos. Pero hay algo muy curioso en esto. Parecía un zombi, aseguró la policía al explicar que Cetin, que no iba armado, no ofreció resistencia ni dijo nada en el momento de la detención. Sobre los motivos del ataque, un responsable policial dijo no tener ni idea. Es curioso, parecía un zombi. Una vez más, ¿qué es esto? ¿Programación mental? ¿Endemoniados? Ya hay demasiadas coincidencias, ¿no? Al menos 6 heridos en un tiroteo en un centro comercial en Houston. Ya veis que ya parece ser el pan de cada día, Y ahora apartado en concreto para la ONU. Y para el señor Ban Ki-moon, que ya sabéis que dentro de poco también va a terminar en su cargo. Y dice, el futuro de Siria no puede depender de al-Assad. Ya ha dado la sentencia. El secretario general de la ONU, en su discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha condenado el ataque que ha sufrido este lunes un convoy humanitario en Siria y que ha dejado 20 muertos. Pero ya lo dice, el futuro de Siria no puede depender de al-Assad. Con lo cual, ya está diciendo que, como él no se va a ir seguramente porque se lo digan, el señor al-Assad, la guerra va a seguir. Y así está el panorama, y las profecías eran clarísimas. Ahora apartado para control, el mensaje de emergencia que llegó a la vez a los móviles de todos los ciudadanos de Nueva York. ¿Y en qué consistió? Resulta que cualquier persona de repente recibe un mensaje, todos los móviles de allí, para que identificaran ¿a quién? A un señor que es el que dicen que hizo los atentados. Pues, claro, se lo localizó enseguida. Pero la gente toda asustada diciendo, ¿cómo recibo yo esto de repente? Pero sirvió para localizar a esa persona. Una vez más, esto me recuerda un poco la película La invasión de los ultracuerpos. Todos juntos contra alguien en concreto, todos movilizándose contra alguien. Y sí, realmente os dais cuenta de cómo la tecnología puede llegar a ser usada incluso contra el pueblo de Dios en el momento que toque. ¿Qué escapatorias tan fáciles habrá? ¿Por dónde? Pues este es el panorama que nos va esperando al pueblo de Dios en el último tiempo, cuando quiera seguir siendo fiel al Señor, guardando el sábado y guardando las doctrinas tal cual son. ¿Cuántas cosas más no veremos sobre control aún? Los suizos verán algo más. Apoyan aumentar la capacidad de sus servicios de inteligencia para espiar. El objetivo es reforzar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. La iniciativa contó con el respaldo del 66% de los participantes en la consulta. Así el gobierno podrá pinchar teléfonos, verificar emails, colocar cámaras o instalar micrófonos. Aquí ya no se escapa nadie. Y menos que se va a escapar. Chip. Una vez más, el The Wall Street Journal nos vuelve a hablar del chip. Y mirad, ya qué tipo de agujas han salido ya al mercado para que sea tan fácil inyectarse el famoso chip.
el del control absoluto prácticamente, el que va a servir para tantísimas cosas: comprar, vender, abrir la puerta del coche, de la casa, encender las luces, el ordenador, llevar todo tu historial sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más divulgado por medios ya tan conocidos como The Wall Street Journal. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentalización va llegando por todos lados, y con las tecnologías que están saliendo, al final, las nuevas generaciones que quieren, la gran comodidad. Una cosa que parece que molesta poco, puede ir tan bien, pues ya está. Y Apocalipsis nos lo decía, ¿verdad? Y ahora, apartado para el lado oscuro. El templo satánico establece su cuartel general en una antigua funeraria de Estados Unidos. Ya estuvimos hablando de él. La ciudad que ha elegido esta organización fue escenario de cazas de brujas, juicios y la ejecución de decenas de personas. En fin, en Salem, qué lugar tan emblemático, ¿no? Pues allí se van a posicionar. Y atención a esto ahora. J.J. Benítez, ya sabéis que es un famoso escritor bueno, se hizo muy famoso con un libro llamado El caballo de Troya, pero siguió escribiendo muchas otras cosas y que tienen mucho que ver con el tema ovni. La mayor parte de las apariciones marianas son ovnis, empezando por el Rocío. Esto es lo que él dice, y mirad qué nos va diciendo. Es toda una entrevista que realmente no tiene desperdicio, porque veréis hasta su propia experiencia. Vuelven a salir unas lucecitas azules a su alrededor al hacer la foto. El fotógrafo no encuentra explicación técnica y además resulta que se repite. En la última entrevista también salieron. Esto es lo que llaman los orbes, unas cosas redonditas que aparecen alrededor de una persona, nadie sabe por qué, y que va tan asociado a fenómenos paranormales de cuestión demoníaca. Es curioso, ¿eh? Entonces fue por un libro muy diferente, Estoy bien, vida después de la vida. El de ahora es al que ha dedicado su vida, casi 45 años de los 70 que acaba de cumplir. Solo para tus ojos, que lleva el título de una película de James Bond, y recoge más de 300 casos de testigos que vieron ovnis y tuvieron encuentros. Pero en sus investigaciones hay mucho más, casi 30.000. Uno de los casos lo protagoniza el propio Benítez cuando tenía 6 años. ¿Qué recuerda de ese niño de 6 años que desapareció durante horas? Pues ese niño que era yo, se había ido de vacaciones a una aldea de Navarra, en España. Me bajé a jugar al río solo. Podían ser las 3 de la tarde y de repente me encuentro en el pueblo con mucha gente alrededor, todo el mundo muy alterado. Había desaparecido durante horas, nadie sabía dónde había estado. ¿Y usted? Yo tampoco tenía ni idea, pero sí que tenía los zapatos muy limpios, y eso que había estado jugando en la orilla del río. Y también tenía una luz en mi mano, una luz azul que solo veía yo. Abría la palma y salía una luz azul. Pasó el tiempo, 40 años, y en una visita a Estados Unidos, una médico me hizo una regresión y se cubrió el tiempo que faltaba. ¿Cuál fue la reconstrucción? De repente estoy en el río, hay mucha niebla, y me asusto. Aparece un ser muy alto que me agarra y me lleva a un lugar que no sé qué es. Había una bañera de piedras con focos y me mete dentro, me saca, me abraza y me deja en el río. Es lo que yo recuerdo. Y luego nada. Nada que me vaya a contar, y desde ese suceso a los 6 años hasta que vuelve a investigar 20 años después, nada, ni siquiera interés. Ningún interés, nada en absoluto. El mismo que por las abejas. Hasta que voy a cubrir un caso como periodista y digamos que despierto y empiezo a investigar. ¿Hay algo especial en las personas que han tenido esos encuentros o visiones? No que yo haya visto, muchos son funcionarios, periodistas, campesinos, militares, hay de todo. ¿No hay una elección? No hay nada que yo sepa que pueda distinguirlos del resto, son gente normal, no hay nada especial en los testigos. ¿Qué quieren? No lo sé. Sí lo sabe, lo que pasa es que no me lo va a contar. Tengo sospechas. Mira, se les ve buscar muestras, examinar al ganado, matarlo, examinar a los humanos, acercarse a coches, barcos. Aparentemente son científicos, pero yo no me atrevo a decir que son solo científicos. Quizá están viendo qué pasa aquí. Puede que sea gente que sembró la vida aquí hace mucho y están viendo cómo va, pero no sabemos nada exactamente. Además, seguramente no hay una sola razón.
Cuando los astronautas llegaron a la Luna había varios objetivos y aquí pasará lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo de que se oculte? Técnicamente son muy superiores, nos pueden llevar miles de años y eso a los militares no les gusta, porque tú pagas con los impuestos su salario y armas. Si la opinión pública presiona y dice que hay unas naves que violan los espacios aéreos, eso a los militares no les interesa, así que no existe, y quien lo investiga además está mal de la cabeza, y ya está. Y ahora me detengo un momento para decir, ¿os habéis fijado? Fenómeno ovni asociado a regresiones. O sea, dicen cuestión según el extraterrestre, asociado ¿a qué? A hipnosis, a espiritismo. ¿Qué cosas, no? ¿Y este señor lleva tantos años investigando y no se da cuenta que detrás hay lo mismo? Qué curioso. ¿A la Iglesia también le viene mal? Les complicaría. Piensa en Czestochowa, santuario de la Virgen Negra. ¿Van a reconocer que las apariciones tienen que ver con esto? La mayor parte de apariciones marianas son ovnis, empezando por el rocío. Pero si dices que el rocío era un ovni, te queman vivo. Bueno, claro, ya se sabe que decir según qué a según quién, como sean muy católicos, vas literalmente frito. Pero, ¿os dais cuenta cómo él está diciendo, relacionando los ovnis con apariciones marianas? Con lo cual, ¿os dais cuenta? Virgen, ovnis, virgen en catolicismo, virgen en islam, cómo a través de apariciones estelares, ¿de qué? De ovnis y virgen, va a haber un gran despertar de mucha gente y que va a producir que tantos crean y se unan. ¿Ecumenismo? Si esto estaba escrito, lo hemos presentado en los temas de puertas dimensionales, pues ya lo veis, cómo todo va encajando. Mirad qué más van diciendo. Y entonces, ellos seguramente pretenden en determinados lugares y momentos elevar la fe con eso. Mira el palmar de Troya. Lo que vieron las niñas era un tío con un traje brillante colgando de un árbol. Las niñas salieron corriendo y en la escuela les dijeron que aquello era la Virgen. ¿Nunca ha vuelto a tener contacto directo? Yo creo que hay un control muy fino de todas las personas y yo lo percibo, pero es tan sutil que en muchos momentos pasa inadvertido y en otros te das cuenta. ¿Sí? Sí, pero eso no lo cuentas. Si tienes la ocasión de ver a un testigo que ha visto una nave enorme sobre la embajada norteamericana, es lo que me interesa, no lo que vea yo. ¿Están entre nosotros? Muchos son humanos y nadie se da cuenta. ¿Qué está diciendo? Que hay extraterrestres andando como si fueran humanos por la Tierra. ¿Está diciendo un disparate? Pues no es un disparate, porque hay ángeles haciéndose pasar por humanos, sí. Y hay ángeles de los dos tipos, de los fieles a Dios y de los rebeldes que siguieron a Satanás. En este caso, él no lo relaciona nunca con demonios, ¿os dais cuenta? Solo con extraterrestres. ¿Son buenos o malos? Tengo dudas. En el segundo volumen cuento cómo hice una selección de casos de seres que curan a mucha gente y otros que matan. Me asombré porque de los casos seleccionados los agresivos eran el 54%, o sea, mayoría. ¿Hay razón para esa agresividad? En algún caso era responder a la agresión, como cuando un piloto les dispara y la nave lo desintegra, cosa que ocurrió en Cuba, eso es lo que dice. Pero en otros no. Hubo una familia en un coche que vio una luz. El chaval que conducía paró, abrió la puerta, se puso la mano en la frente porque no veía bien y de pronto un haz de luz le abrió un boquete que lo mató. Pues vaya fenómenos, ¿no? ¿Se sintieron amenazados? No, saben lo que estamos haciendo y por qué. ¿Puede haber relación entre los muertos y ellos? Sí, es una hipótesis que manejo hace tiempo. Bueno, ¿qué? ¿Qué faltaba para el colmo de todo? El espiritismo total. ¿En qué? En situaciones de muertos después de haber muerto. Y mira por dónde tiene que ver con todo esto también. Vaya mezcla de todos los ingredientes, bien agitado, y tenemos el gran engaño servido. Y avisados estábamos, ¿eh? Pues mirad qué más va diciendo ahora. Un testigo cuenta cómo aparece su madre muerta
y caminan los dos fuera de la casa a un campo y aparece un disco de luz y la madre se mete y se va. Podrían ser recogedores de almas. Cuando hay un terremoto se ven naves días antes encima del sitio. Saben que va a haber algo. Fijaos que hay películas que aparecen estas cosas, ¿eh? ¿Tiene miedo? No, me dan miedo las mujeres y ordenadores. Igual si viera una nave muy de cerca. ¿Con un muerto no tiene miedo? No, no hacen nada. Un muerto no te puede hacer nada. ¿Seguro? No, como no sea Rajoy. ¿Hasta qué punto deberíamos estar atentos? Lo más importante es saber que es cierto y que es la historia y asunto más importante del mundo. Ni guerras ni crisis. Esto por las repercusiones que ha tenido y tendrá. Y sabéis, no estoy diciendo ninguna tontería en este caso. Esto va a tener repercusiones tremendas a nivel mundial en el fin de los tiempos. Mirad todo lo que presentamos sobre el fenómeno ovni. Mirad los escritos que mostramos de Ellen White, los textos bíblicos, cómo todo cuadra, que todo este pupurri de cosas que él ha citado, que está mezclando, son precisamente los que estaban profetizados que iban a ocurrir y que al final, con grandes apariciones, va a dar su fruto para que todo el mundo caiga en el gran engaño. ¿Creéis que son bobadas? Pues preparaos, porque estas cosas, de un modo definitivo, las vamos a vivir en pocos años, y no son bromas. La Casa de los Espíritus británica toma una foto de su hija y ve en la imagen a su madre muerta. Una ciudadana del Reino Unido asegura que en la instantánea se aprecia el rostro de su madre que murió hace 4 años. Y continuamente, situaciones de espiritismo por todos lados. Unos dicen que son montajes, otros que es realidad, otros que no saben lo que es, pero es. Sea como fuere, como decía la profecía, en el último tiempo el espiritismo a tope, y así está siendo, y así será. Y todo el mundo, por sus sentidos, se van a dar cuenta de que algo hay, se lo van a creer como cierto, y van a caer de lleno en la trampa satánica. Porque en vez de ir a la palabra de Dios, lo único que nos muestra en verdad, nos diferencia la verdad del error, se desecha. Se está más por las emociones, por los sentidos, por lo que veo, por lo que percibo, ¿sí? Pues será que Satanás no es capaz de hacerte creer lo que quiera. Si no vas a la palabra de Dios, estás listo. Y ahora un apartado para masonería. Es en catalán, más o menos os lo traduzco. La masonería inaugura una nueva sede y avanza hacia la plena normalización. ¿Y dónde? Pues en Barcelona. Dice que hay alguien que los conduce, a los que escriben el artículo, por un espacio de 1.150 metros cuadrados, 4 salas para reuniones de las logias, que supondrán un revulsivo en el papel de la masonería en Cataluña. Bueno, ya veis distintos objetos, como siempre, lo famoso de sus simbolitos, y más. Vaya cámara de reflexión para reflexionar a base de bien, ya lo veis, vaya panorama. Y mirad qué detalle aparece aquí. Las constituciones de Anderson de 1723 establecían que para ser masón hacía falta ser un hombre libre, de buenas costumbres, creyente en un Dios revelado, y atención ahora, y en la inmortalidad del alma. Por tanto, cosas muy bonitas y muy buenas, sí, pero mira qué toque. Resulta que debes creer en la inmortalidad del alma. Con lo cual debes aceptar el espiritismo, la doctrina satánica, la inmortalidad del alma. El gran engaño de Satanás, que está propiciando todo para el fin del tiempo, la trampa perfecta. ¿Se puede ser un auténtico cristiano y masón? Evidentemente no. Míratelo como quieras. Y Ellen White escribió repetidamente sobre eso. No se puede ser masón, pertenecer a sociedades secretas, si eres un fiel cristiano, porque es una abominación ante Dios. Y esto no quiere decir que haya personas nobles y sinceras ahí dentro, pero están en el error. Y si saben la verdad, si la llegan a conocer, deben salir de allí. No hay alternativa.
Y vaya cosas que escribió Ellen White que nosotros hemos presentado ya en tantas ocasiones. ¿Qué más dice aquí? Como ha sido desde el inicio de la transición de la época política en España, del franquismo a la democracia, Barcelona continúa siendo la sede de las principales organizaciones masónicas del Estado español. Bueno, pues esto es lo que hay. Y cuando hay esta situación y esta forma tan abierta en que la masonería ya se está proponiendo a nivel general, evidentemente van a marcar pautas. En fin, y ya sabéis que detrás, juntitos, el Vaticano y ellos mismos, casi ninguno de ellos lo sabe, sobre todo dependiendo de los niveles que lleguen. Bueno, pues bien, dejamos ese lado oscuro para entrar en este tema final apartado para Israel, que bueno, también el lado oscuro no cambia mucho. Una menor palestina tiroteada por fuerzas israelíes en un paso de Cisjordania. Se siguen produciendo ataques, han habido más, yo os muestro solo algunos. Y mirad esto, algo muy curioso, el servicio postal israelí recibe cartas para Dios. Las cientos de cartas destinadas a Dios que llegan cada año a Jerusalén son llevadas al Muro de las Lamentaciones, donde se las introducen los agujeros del lugar sagrado. Es curioso. Cartas que evidentemente no son solo de judíos, eso está claro. Hay muchos cristianos que envían cartas a Dios, ¿y dónde se la envían? A Jerusalén. Qué cosas, ¿eh? ¿Por qué hay ese concepto? Dios-Jerusalén. Pues, ¿por qué creéis que el Vaticano quiere ponerse en Jerusalén? Bueno, evidentemente no es para recibir las cartas de toda esta gente, que ya recibe el Papa también las suyas y el Vaticano. Pero está claro que el concepto del mundo cristiano judío sionista tiene claro que Jerusalén y Dios va unido ahora también en el fin de los tiempos y que van a pasar unas cosas extraordinarias allí que van a ayudar a salvar a todo el mundo prácticamente. Bueno, pues ya va siendo hora que interpretemos bien las profecías, porque de lo contrario caeremos en tonterías así tan impresionantes. Y lo peor es que aún hay adventistas, sí, me oís bien, adventistas que dan cartas a algún pastor adventista o expastor adventista, se dirigen al Muro de los Lamentos y ponen esa carta allí dentro y encima orando por eso. Madre mía, en fin. Reconoceré a Jerusalén como capital eterna de Israel. ¿Quién dice esto? Pues ya habéis visto la fotografía. Trump añadió que si es elegido, reconocerá a Jerusalén como capital indivisible de Israel. El señor Trump reconoció que Jerusalén ha sido la capital eterna del pueblo judío durante más de 3000 años. Expresó la campaña y agregó que aceptará finalmente el mandato de larga data del Congreso de reconocer a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel. Nada de dos estados, ya lo veis. Netanyahu agradeció al candidato republicano su amistad y apoyo a Israel. Y diréis, bueno, este es el caso de Trump, pero ahora veréis otra cuestión en la siguiente noticia. Mientras tanto, los abusos sexuales en la comunidad ortodoxa judía de Israel dejan de ser tabú y empiezan a denunciarse. En todas partes cuecen habas, está claro. No es lugar exclusivo solo del Vaticano ni de otros grupos, ya lo veis. Y mirad, la otra cuestión que está en juego, esta persona que puede ser la nueva presidenta de Estados Unidos, la señora Clinton, también se reúne con Netanyahu y dice: me opondré a resoluciones unilaterales en la ONU. ¿Y qué destacamos de aquí? Según la oficina del primer ministro, Netanyahu expuso las posiciones de Israel sobre cuestiones regionales a la exsecretaria de Estado y ofreció un detalle de sus esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad. Netanyahu también le agradeció a Clinton su amistad y su apoyo a Israel. Qué curioso, ¿no? Tanto Trump como Clinton, que pueden ser los candidatos, o uno de los dos puede ser presidente de Estados Unidos, resulta que ofrecen su amistad y su apoyo a Israel. Nadie se pone en contra, porque si se ponen en contra ya no son elegidos. ¿Por qué tanto interés en Israel?
Pues si no supiéramos todo lo que sabemos, no nos enteraríamos de nada. Sí, lugar estratégico para controlar, evidentemente, una gran porción de territorio a través de Israel, claro, cómo no. ¿Por qué tanto armamento? Evidentemente por algo es. Y el gasoductos, y los petróleos, y las mercancías, y tantas cosas más que hay en juego en esa zona. Pues evidentemente Israel es un apoyo total para Estados Unidos. Pero a su vez hay algo más, que ya hemos dicho muchas veces. Hay una cuestión sionista. Y los cristianos de Estados Unidos y otros se tragan que realmente allí va a pasar algo importante que tiene que ver con la llegada del Mesías y que desde allí van a salvar al mundo entero. Y recordemos las declaraciones de Netanyahu, que sabe que tarde o temprano van a ser atacados también por Rusia, porque dice que la profecía bíblica lo dice, y por eso también se arman. Cuántas cosas, cuántas cosas en juego. La última batalla del mundo va a ser en esas zonas. Pero evidentemente antes van a pasar muchas cosas, de las que hemos venido hablando semana tras semana. Todos apoyando a Israel. ¿Por qué será? Y bien, ya hemos visto cuántas cosas han acontecido en una semana. He tenido que eliminar noticias a montones, porque si no estaríamos aquí en no sé cuántas horas. Y vamos a terminar con una cita de Ellen White, otra de las que no tiene desperdicio. Aparece en Maranata, que quiere decir el Señor viene, y ese es el título recopilatorio de esos escritos que aparecen en este libro. Y mirad que nos dice bajo el título un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Apocalipsis 6:12. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Yo no sé si os habéis fijado en algo aquí. Mirad bien la primera frase que acabo de leer. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Las profecías iban marcando los detalles de cómo ese momento se acercaría. Y evidentemente la Biblia nos da los detalles de esa venida de Cristo, el objeto de ella, cómo ha de producirse, todo. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto es Apocalipsis 6:12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz, al sur de España, el extremo de España, la oleada llegó a 60 pies de altura, 20 metros. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Este es el famoso terremoto de Lisboa, conocido por el nombre de la ciudad, pero que ya veis lo que llegó a abarcar y a hacer. Y estaba profetizado. ¿Cuándo? Cuando se abrió el sexto sello. Por periodo histórico es cuando tocaba. Era el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Iba a marcar las pautas del fin, del tiempo final, pero no del fin del tiempo del fin. Eso es el final de todo. Pero allí empezaba ese tiempo del fin. Y mirad, ¿por qué pasa todo esto?
Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Y no habla de un peligro físico tan solo, sino habla del peligro espiritual. En cualquier momento te pierdes la eternidad, la vida eterna, y puedes pasar a ser un fiambre eterno. Sí, te estás jugando la vida eterna. Y como vamos viviendo como si nada, pensando en nuestras cosas, en nuestras tonterías tantas veces, en distracciones continuas, en problemas que nos agobian, ¿y qué sucede? ¿Pensamos en lo que debemos hacer de verdad? ¿De estar plenamente con Dios? ¿Pensamos en dar el mensaje final a la gente para que despierte? ¿Pensamos en la vida eterna que nos espera en breve? Pues pocas veces. ¿Y la gente a qué se dedica? Por desgracia, tantísimas veces, a todo lo contrario a lo que debería hacerse. Y Dios permite que esas cosas pasen, para que despertemos, que nos demos cuenta que no somos nada en este mundo. Podemos ir muy de chulitos, muy gallitos. ¿Y de qué sirve? Si no somos nada, y en cualquier momento volvemos al polvo. Pero el orgullo, el maldito orgullo, ese carácter de Satanás que tanto ha impregnado en la humanidad, desestima las advertencias de Dios. Cuando pasa alguna desgracia, ¿cuántas personas no reaccionan por un tiempo y van todos a las iglesias? No todos, por supuesto, pero pasa el tiempo y se vuelven a relajar. Con Dios no podemos estar ahora sí, ahora no, como si fuera una montaña rusa. Con Dios debemos estar siempre, absolutamente siempre. Y pensad que esto que habéis visto, esto que estaba escrito, es algo que ya se cumplió, marcaba el fin de los tiempos, ese comienzo del fin de los tiempos. Pero aún iban a pasar más cosas, que también se cumplieron, y todo eso lo hemos mostrado en estudios bíblicos que hemos presentado y que podéis ver precisamente en nuestra web oficial del Gran Engaño. Si entráis en el apartado que pone estudios bíblicos, clicáis allí y diréis directamente a lo que hemos presentado al respecto con todos los datos. Los podéis ver en escrito, los podéis ver en vídeo y los podéis ver presentados por un servidor en vídeo también, con muchos más detalles adicionales. Empapaos de eso, porque allí hay el conocimiento que os puede llevar a la salvación, y no son bromas. Una vez más, desgracias van a seguir pasando, y muchas. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Hablar solo de cosas positivas y halagüeñas? Claro que debemos ser alegres como cristianos, pero hemos de ser conscientes que hay un mensaje que hay que dar a este mundo. Y cada vez que nosotros callamos, va pasando el tiempo, y hay personas que perecen sin conocer la verdad. Qué gran responsabilidad tenemos. Una vez más os digo que si queréis contactar con alguno de los grupos que van surgiendo, que están en un mismo sentir con nosotros, tenéis en nuestra web todos los grupos de contacto que hay en España, pero también los que hay en distintos países de este mundo. Y si Dios quiere, aún habrá más. Todos unidos en un mismo sentir, estemos donde estemos, en la verdad, unidos, pero no unidos en un ecumenismo de falsedad, en un ecumenismo que va a llevar a la perdición y a la adoración a Satanás, haciéndose pasar por Jesús, como consumación del gran engaño. Digamos la verdad cueste lo que cueste. Maranata, el Señor viene en 2031. Que Dios os bendiga.